Imagina que estás en la noche acostado en tu cama. Tienes solo 15 años, pero estás solo. Tus papás no se encuentran en casa. Se llega la madrugada y agradeces que el sueño te haya vencido. Sin embargo, el sonido de un coche llegando a tu cochera te despierta de nuevo. Cuando logras reaccionar, ves a dos hombres gigantes parados al pie de tu cama. No hay a dónde correr. Intentas no entrar en pánico. Los hombres te dicen que si corres o gritas te van a esposar y que es mejor que cooperes para subirte a su camioneta. Te llevan a un aeropuerto, pero te apartan hacia un avión privado para que no tengas contacto con nadie. Después del vuelo te fuerzan a entrar a un coche con dos personas que se hacen llamar a sí mismas Mad Cat y Mad Dog, quienes te llevan por carretera hasta el medio del desierto. A la distancia puedes ver un fuego elevado con personas alrededor de él. La mujer y el hombre te piden que te bajes del automóvil y te dan una carta en la que se leía: todo esto es por tu bien. Te amamos, mamá y papá. Es ahí donde te das cuenta. Tus papás le habían pagado a un grupo para que te secuestrara y te internaran en un programa. Aislamiento, trabajos forzados, abusos, traumas e incluso la propia muerte. Aunque estas situaciones puedan parecer descripciones de una mala estadía en prisión, son solo el comienzo de lo que han enfrentado los niños de hasta 13 años en centros de reforma en todo Estados Unidos. Todo se trata de adolescentes con temperamento y actitud, y estos campamentos les prometen soluciones a sus padres a cambio de un buen dinerito. El día de hoy hablaremos sobre los centros privados para adolescentes problemáticos y de lo que promete ser una solución, pero realmente parece haberse convertido nada más en una industria de miles de millones de dólares que está mal regulada debido a leyes federales y estatales muy inconsistentes. Y también explicaremos cómo una organización llamada Synanon plantó la semilla de estas prácticas y cómo su legado sigue vigente hasta la actualidad, así como el trágico caso de Kristen Chase, la primera adolescente que perdió la vida en uno de estos programas. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal si es que no estás suscrito ya, y comencemos con este relato. En los Estados Unidos existe una industria multimillonaria dedicada a la corrección de conducta de adolescentes problemáticos. Se trata de campamentos de reforma, programas de terapia en la naturaleza y centros de tratamiento que prometen enderezar a los jóvenes con problemas de conducta, adicciones o con dificultades familiares. Pero detrás de la fachada de ayuda y rehabilitación se esconde una historia de abusos y manipulaciones y de muchas tragedias. El precursor a este tipo de terapias, entre grandes comillas, terapias, fue un movimiento llamado Synanon, fundado por Charles Dedrich como un programa de rehabilitación para personas con adicciones. Su enfoque era revolucionario para la época. Él comenzó a asistir a terapias de Alcohólicos Anónimos y se dio cuenta que a sus terapias no asistían personas que tenían problemas con sustancias, porque básicamente su tipo de problema se cosía aparte completamente. Entonces él decidió crear una comunidad autosuficiente donde los miembros se apoyaran entre sí para superar sus problemas. Sin embargo, con el tiempo esta organización se convirtió en algo más parecido a un culto, y entre las prácticas más problemáticas de Synanon estaba algo que el creador le llamaba el juego, que consistía en una dinámica de confrontación psicológica extremísima donde los participantes eran humillados, eran insultados para supuestamente romper su ego y reconstruirse. Hacían una junta donde todos se colocaban en un círculo, el paciente se colocaba en el centro y se abría con los demás contándoles cómo es que sufría con su adicción, cómo es que había caído en su adicción, y se ponía completamente vulnerable, y cuando terminaba todos los demás comenzaban a atacarlo, a humillarlo, a decirle que era un asco, que sus problemas eran su culpa, lo que era por supuesto un método bastante cuestionable. En este grupo las reglas se volvieron cada vez más estrictas, con castigos físicos, emocionales para quienes desobedecieran, y como toda secta promovían que sus miembros cortaran lazos con sus seres queridos y eran obligados a trabajar sin compensación. En los años 70 y 80, Synanon acumuló mucho poder e influencia hasta que una serie de escándalos llevaron por fin al desmantelamiento. Uno de los casos más sonados fue que hubo un abogado que estuvo trabajando con una de las víctimas, con uno de los sobrevivientes de esta secta, y demandó a Synanon teniendo como respuesta amenazas de muerte. Y finalmente en los 90 la organización fue cerrada definitivamente. Pero a pesar de su desaparición, el legado de Synanon vivió a través de muchos programas, y muchas de sus técnicas fueron adaptadas por centros de rehabilitación o centros de reforma para adolescentes. Esto migró a los adolescentes, una técnica tan ruda. Estos programas se basaban en la idea de la confrontación extrema, de la disciplina severa, de que podían arreglar a los jóvenes problemáticos, entre comillas. Estos programas
adoptaron la misma mentalidad que Synanon, que es el castigo como herramienta de transformación, no una segunda oportunidad de la enseñanza, el castigo como tal. Con el tiempo, estos métodos evolucionaron hasta convertirse en una industria multimillonaria de la modificación de la conducta que sigue operando hasta la actualidad. Este tipo de campamento se comenzó a popularizar al finales de los años 60, inicio de los 70, y hubo un hombre que en específico impulsó el crecimiento de programas supuestamente rehabilitadores de jóvenes con mala conducta. Este hombre es Steve Cartisano, Él fue un ex sargento de la Fuerza Aérea con una personalidad muy colorida y por supuesto muy inteligente. Era muy bueno con las palabras y tenía siempre lo correcto que decir para los padres con hijos problemáticos, planteándoles siempre una solución para todos sus problemas y diciéndoles que les iba a arreglar la vida básicamente. Él creó la fundación Challenger. ¿Y cuál era su lema? Tenemos resultados donde los terapistas te han fallado. En 1988 comenzaron a publicitar este programa como un campamento donde se utilizaba el trabajo forzado para transformar la personalidad de los niños problemáticos. No se tocaban el corazón ni se ponían filtros para decir públicamente que llevaban a los niños para ponerlos al límite hasta que se portaran bien. Cartisano llegó a decir incluso que el plan era destruir a los niños para poder reconstruirlos. El método desde el minuto 1 era el más cuestionable. Básicamente sacaban a los niños de su cama a la mitad de la noche sin decirles absolutamente nada más que si quieres hacer esto por las buenas o por las malas. Entonces los llevaban al aeropuerto, más tarde por carretera llegaban al desierto de Utah donde el adiestramiento comenzaba. Este adiestramiento era una caminata de 800 kilómetros por el desierto en un plan de 63 días, donde los adolescentes debían dormir cada noche en el suelo únicamente con una bolsita de dormir. Según los líderes del programa había todo lo necesario y sí había comida, pero los niños eran forzados a caminar todo el día para llegar hasta donde estaba la comida. No había regaderas, no había baños y por supuesto no había camas. Los castigos podían ser gritarte a la cara hasta que lloraras si es que te le quedabas viendo con una mirada retadora a alguien, ya sea a tus mentores o a otro de tus compañeros. También te ponían piedras en la mochila a mitad de la caminata, o si es que te robabas comida porque estabas muriéndote de hambre, porque te privaban de la alimentación. Hubo niños que declararon que los llegaron a atar de pies y manos por horas como castigo. No había papel sanitario, estaban llenos de ampollas de los pies de tantos kilómetros caminados y su recompensa conforme pasaban los días. Recompensa era darles una carreta de madera para que pusieran ahí sus mochilas y entonces ahora caminaban algunos niños con la carreta colgada en la espalda. Esa era la recompensa. Los consejeros decían que los querían sucios, cansados y hambrientos. Les digo, no se tentaban el corazón, ellos lo decían como era. Y el asunto aquí es que la autoridad máxima era el equipo de ese campamento. Estaban lejísimos de la estación de policía más cercana. El equipo de turno que trabajara con ellos en ese momento, en ese kilómetro que fueran, tenía completamente el permiso de ser su jefe y estaban a su merced, básicamente. Tengamos en cuenta que estos eran niños y adolescentes. En 3 años del programa, la Fundación Challenger de Steve Cartisano ganó alrededor de $10 millones de la época. Y por supuesto el enfoque primordial de Cartisano dejó de ser el altruismo, entre comillas. De formar adolescentes se convirtió por completo en un negocio que tenía muchísima ganancia y ese se convirtió en el enfoque principal. No hace falta el ser muy inteligente para darse cuenta de que tenía que salir pronto muchas escuelas y campamentos que copiaran el formato a sabiendas de lo rentable que era. Como lo narra en el documental de Netflix llamado El Programa, que relata la historia de una exalumna del Academy en Ivy Ridge, la Academia en Ivy Ridge. Esta era una escuela preparatoria fija, no era un campamento o un plan de 60 días como el de Utah, sino una escuela fija que también se publicitaba como un lugar de reforma para los adolescentes problemáticos y comenzaron a admitir alumnos en el 2001. En la serie se sigue la historia de la mujer, la principal, que se llama Catherine, y sus compañeros de generación. Ella fue una chica que fue internada en el programa de la academia a los 15 años en el 2004 porque tenía problemas de comportamiento y aún a esa corta edad ya tenía problemas con las sustancias, y su madrastra y su papá la enviaron a la academia debido a que se cruzaron con publicidad en la televisión que por supuesto se veía creíble, niños conviviendo felices, comportándose respetuosos unos con otros, publicidad sumamente engañosa, y ese promocional no estaba ni cerca de lo que realmente era ese lugar. Al ser internada en la academia, Catherine se dio cuenta que había dejado de tener autonomía. Los niños no podían hablar unos con otros sin permiso, no podían
ver hacia afuera de las ventanas, debían caminar en ocasiones en línea recta hacia algunos lugares para poder llegar al baño o en el comedor. Esa era la regla. Y otra de las exalumnas que sale en ese documental declara incluso que tenían que ir al baño con la puerta abierta para ser vigiladas en todo momento por personal femenino o masculino, teniendo en cuenta que estas eran niñas de 13 a 15 años. Esta institución era una propiedad de una sociedad comercial afiliada a la Asociación Mundial de Programas y Escuelas Especializadas, o por sus siglas en inglés, la WASP. Y afiliada a esta WASP estaban cientos de escuelas que formaban parte de este grupo. Entonces, mientras esta mujer Catherine estaba en la academia de Ivy Ridge en 2004, llegó un grupo entero de adolescentes de otra escuela que había sido clausurada, también perteneciente a la UAS. Esta escuela estaba situada en México y se llamaba Casa by the Sea, situada cerca de la frontera en Ensenada, en Baja California, y la habían cerrado por nada más y nada menos que reportes de abuso físico, confinamiento solitario de niños, y que además las personas que estaban trabajando y no estaban capacitadas para las actividades que desempeñaban, como farmacéuticos, como paramédicos, no tenían ni siquiera estudios ni ninguna constancia, y también se hacía mal uso de las farmacias de esa escuela. La policía terminó por radiar las instalaciones y se les dio un ultimátum a los padres de los 538 niños que estaban inscritos, diciéndoles que tenían 3 días para pasar por sus hijos. Después del cierre, un congresista estadounidense llamado George Miller les dijo que este era el 9º cierre de una instalación propiedad o administrada por la UAS, e instó a Estados Unidos el tomar medidas con respecto del abuso de niños estadounidenses en las instalaciones de la UAS fuera del país. Pero el problema no nada más era fuera del país, sino dentro de su propio territorio. Ya había inquietudes acerca de esas escuelas en el 2004 y siguen existiendo. Muchos de los alumnos de Casa Junto al Mar entonces terminaron en la academia de Ivy Ridge en Nueva York, y el lugar se abarrotó al grado de que algunos de los niños tenían que dormir en los pasillos. Por supuesto, la falta de infraestructura, falta de personal hizo que las cosas se pusieran mucho más negras. Hay testimonios en ese documental donde algunas mujeres que en eso entonces eran niños declaran que sufrieron tantos abusos porque al haber tantos niños en ese lugar, eso se convirtió en tierra de nadie. Las personas que tenían autoridad sobre ellas se aprovecharon de esa situación. Paris Hilton ha sido una de las sobrevivientes de 4 escuelas. Se sabe que en su adolescencia era una mujer súper rebelde, tenía recursos suficientes y atención insuficiente para convertirse en un monstruito. Eso no es justificante, así que sus padres decidieron aventarle un bonche de dinero al problema y enviarla a uno de estos centros con el ya conocido método de secuestrarla en medio de la noche cuando tenía 16 años. La última escuela a la que Paris fue enviada fue a Provo Canyon School en Utah, que fue donde la mayoría de las experiencias traumáticas que ella dice tener se concentraron. Dice que algo que le parecía muy extraño, y lo analiza de una diferente perspectiva al día de hoy, es que todas las chicas eran enviadas al ginecólogo a revisiones seguido, muchas más de las veces que debería de ser necesario. Las chicas no estaban ahí mucho tiempo. ¿Cuántas veces ocupaban ir al ginecólogo? Probablemente con fines nada éticos. También dice que la ponían en habitaciones aisladas de los demás, que la mayoría de los adolescentes que estaban ahí tomaban cantidades innecesarias de pastillas, aunque no entendían ni para qué eran ni les explicaban, pero les daban botecitos con pastillas y les decían tómatelo y eso es lo que te toca hoy, probablemente para mantenerlos tranquilos y callados. Y partamos de la idea de que estos adolescentes eran completamente rebeldes, o son, porque siguen existiendo estas instituciones y llegan a estos lugares porque sus papás no saben qué más hacer con ellos. A veces porque también entra una disputa de cuándo un adolescente realmente debería estar en un programa como este. En ocasiones estas terapias se utilizan como castigo por no hacerle caso a sus papás en cosas demasiado simples, como una chica que fue colocada en un programa para adolescentes como este porque su mamá simplemente no le gustaba la elección de novio que hizo. No es que estuviera mal o bien, sino que no le caía bien su novio y la mandó ahí. O recordemos el caso de Ruby Franke, donde mandaron a su hijo a uno de estos campamentos cuando realmente no estaba tan rebelde. Como sabemos, terminó siendo acusada de abuso infantil. Lo que no entiendo es por qué no se actúa como un centro de readaptación o como un trato de corregir cierto carácter. Si realmente se están buscando arreglar las conductas de estos niños a edades tempranas, yo creo que el trato debería ser otro, ¿no? Se trata como mero castigo o como guardería de niños rebeldes con problemas que sí son verdaderamente gruesos, pero siento yo que no está bien enfocado, y con grupos tan grandes se pierde la orientación. Pero si no reciben grupos tan grandes, pues no caen los miles de millones de dólares. Se acaba el manual
limón y kashkash. El hecho de que todas estas escuelas o centros sean gestionadas de manera privada hacen que no haya regulación directa realmente del gobierno y hace más difícil revisar el hecho de que usualmente están en lugares súper remotos en medio de la nada en un desierto, lo que nos lleva de regreso a la primera desgracia que ocurrió en el desierto de Utah cuando la fundación de Challenger de Steve Cartisano se fundó. Kristen Chase fue una joven de 16 años que tenía un historial de rebeldía y en el año de 1990 su madre decidió ingresarla al campamento de Utah como manera de corrección por su carácter. Después de días en el programa que consistía en sobrevivir en la naturaleza, el grupo entero de Kristen estaba en medio de una caminata cuando varias veces la niña le pidió a sus mentores que pararan porque se sentía muy mal. Les pidió agua en más de una ocasión y le dijeron que no le iban a dar más hasta que cumpliera los kilómetros necesarios hasta el siguiente punto y decidieron ignorarla hasta que se desplomó y a pesar de los intentos de reanimarla no lo lograron y perdió la vida en medio del desierto. El propio fundador fue acusado con el delito de homicidio involuntario por negligencia y además se le unieron varias demandas por abuso de otros padres de esas mismas generaciones que comenzaron en los tratos del campamento que les cobraba hasta $16,000 por maltratar a sus hijos. Pero a pesar de las evidencias de que los niños no eran tratados con humanidad en ese campamento, Cartisano fue absuelto de los cargos, aunque su programa fue cerrado, pero inspiró a otros campamentos similares y además el mismo Cartisano abrió después otros campamentos. Y el caso de Kristen es solo uno de muchos en distintos campamentos. Una chica falleció en el 99 por un golpe de calor en Dakota del Sur. 2002, otra chica perdió la vida después de ser sometida a condiciones extremas de frío en un campamento en Montana. Y desde los años 90 hasta hoy hay más casos de adolescentes que han perdido la vida en estos programas debido a negligencia y abuso. Esos son casos extremos y además hay cientos de denuncias por abusos físicos y sexuales en estos programas. Entonces, ¿por qué no se han terminado o por qué no se regulan verdaderamente? Tal vez porque se ganan $1,000 a $10,000 por alumno dependiendo del tiempo que está ingresado. Los niños en estos campamentos a menudo están expuestos a un trato brutal por parte de personal no capacitado, como el testimonio de otro estudiante que después de que se negó a caminar lo ataron de los pies y lo arrastraron por el cerro hasta que ya no pudo pararse. Terminaron llevándolo al hospital y cuando su mamá ya lo vio y vio el maltrato que le estaban dando, es entonces que ahí se dio cuenta que debía llevarse a su hijo a su casa. Pero los papás realmente no saben qué está pasando allá adentro hasta que es demasiado tarde y ya hay un trauma. Lastimosamente, a pesar de las denuncias y la visibilización de los abusos, esta industria sigue trabajando en Estados Unidos y en otros países, muchas veces sin ningún tipo de regulación. Hay algunas que están semi-reguladas, otras que nadie las pela, y mientras no haya cambios estructurales y justicia, realmente estas tragedias están condenadas a repetirse. La ley para detener el abuso en los programas residenciales para adolescentes fue presentada por primera vez en el año de 2007 por el congresista George Miller y la ley fue aprobada por la Cámara de Representantes en el 2008, aunque no se le prestó más atención y no logró avanzar más en el proceso legislativo y no se promulgó como ley. Y leí esta nota donde declara una miembro de un centro de salud mental, una organización de Estados Unidos, donde Julia Kraft declara: si quieres enseñarle a un niño a desenvolverse mejor en el mundo exterior, no tiene sentido aislarlo por completo y sumergirlo en este mundo con reglas tan arbitrarias y castigos impredecibles, demasiado severos, y hacerlo vivir en un estado de miedo constante. La mayoría de los niños son peores cuando salen. El 4 de abril del 2023 se presentó a la Cámara de Representantes del Senado una ley para detener el abuso institucionalizado y el presidente Biden la convirtió en ley en el 2024, entrando en vigor el 1 de enero de este año, donde básicamente atacan problemáticas para la problemática de inmovilizar, aislar y el dejar morir de hambre a los niños. Esta, por supuesto, está prohibidísimo desde siempre utilizar la comida para castigar a los chicos fuera. Y por supuesto también el secuestrarlos en su casa en medio de la noche. What the fuck con los papás. Lo que se supone que regula esta ley es que en el caso de querer inmovilizar o aislar a un joven en los centros de tratamiento que operan en California, deben dar un reporte por escrito a los padres donde incluyan una descripción del incidente, qué miembros del personal estuvieron involucrados, la razón detrás de las acciones y cuánto tiempo duró el incidente. Deben proporcionar una copia del informe al Departamento de Servicios Sociales de California en un plazo de 7 días y ellos van a revisarlos. O sea que pueden seguirlo haciendo mientras
pidan permiso y justifiquen su respuesta. No sé si veo la solución. También hay otra disposición de ley que requiere que el departamento haga públicos los datos del incidente en un sitio web, o sea que los suban automáticamente al sitio web para que los papás puedan revisarlos en tiempo real, pero esto no va a entrar en vigor hasta el 2026, pero me quedan muchas dudas. Y si un niño ahí es mandado solo porque sus papás querían, como la niña que mandaron porque hacía mala elección de novio y su mamá la envió, o el hijo de Ruby Frankie, que tampoco estaba tan rebelde, o el caso de una mamá que leí que se le hizo buena idea mandar a su hija a uno de estos porque una vez se la pintió a la escuela, o sea, faltó a clases y ya se le hizo buena idea mandarla a un campamento. Eso ya te hace merecedor de irte a esa clase de presión. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula los papás? Y leí que la Asociación Nacional de Derechos de la Juventud declara que los programas basados en castigos corporales aumenta la probabilidad de que un niño continúe con sus acciones en comparación con un asesoramiento autorizado que puede reducir la incidencia. Y la realidad es que usualmente estos papás tienen bastante dinero, porque no mejor mandan a sus niños a terapia. Creo que la verdadera pregunta es porque los papás siguen pagando tanto dinero por algo que verdaderamente no conocen, que está fuera de su control y que dejan de tener a sus hijos a la vista, considerando que son niños, que son menores de edad. Y lamentablemente no tengo la respuesta. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el caso del día de hoy. Un caso extraño, siento yo que no tiene una conclusión, ni la tendrá a mediano o corto plazo, pero esperemos que en algún momento se regule como tal en todo el país y en todos los países. Pero bueno, como les digo, terminamos por acá. El día de hoy me estuve haciendo no sé qué es la verdad, pero es lo que estoy haciendo. Te invito a que te suscribas al canal si es que no estás suscrito ya, que le des un like, dejes tu comentario y compartas este tipo de contenido con alguien que crees que pueda gustarle. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y te deseo que tengas bonita semana.